para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera mesa de discusión de Anatema. Esto comenzó allá por abril con talleres, bandas, tanto aquí de Uruguay como también de la otra isla de Argentina, de La Plata. Y hoy también tenemos una mesa de los dos lados, también con argentinos y uruguayos que nos acompañan en el día de hoy, en esta tercera mesa de discusión sobre estrategias de comunicación en ámbitos colaborativos. Para todos aquellos que quieran o se tengan que ir un poquito antes, les contamos que estamos saliendo por streaming en anatema.com.uy, así que también pueden seguir por ahí. Y la conversación se puede continuar también por Twitter, por Facebook y por Instagram con el hashtag AnatemaUy. Estamos, al lado mío tengo a Juliana Selle, ella es argentina, tiene 28 años, trabaja desde 2006 en radio y desde entonces desarrolla tareas periodísticas en diversos medios radiales y gráficos, especialmente en Radio Estación Sur, que es una emisora comunitaria donde trabaja allí desde 2010. También es gestora cultural, organiza eventos, ciclos, festivales desde el año 2011, también especialmente autogestionados. Desde ese año también desarrolla trabajos en prensa y comunicación de bandas, de grupos de teatro, editoriales y centros culturales. En la actualidad trabaja en Malicia Editorial. Después tenemos a un uruguayo, a Ramiro Cabrera, también de 28 años, realizador audiovisual, ha sido director de múltiples piezas y colaborador de diversos proyectos audiovisuales a nivel nacional, especialmente videoclips y documentales. Trabaja como editor en canales de televisión, es fundador y codirector de La Zanja Producciones, una productora audiovisual cultural que está en actividad desde el año 2012. Y por último tenemos a Nicolás Madoreri, él es argentino, 29 años, se desarrolla en distintos roles del ecosistema musical, está especializado en diseño de proyectos, planificación estratégica, marketing digital, formación y gestión musical, con foco en el desarrollo de contenidos musicales alternativos. Con sus 29 años, como les decía recién, ya le dedicó más de la mitad de su vida al trabajo en la industria de la música. Se mantiene en la constante búsqueda y creación de herramientas para el desarrollo del sector musical. Les pido un fuerte aplauso para nuestro representante del día de hoy, porque estaremos hablando y discutiendo entonces sobre las estrategias de comunicación en ámbitos colaborativos. Si querés, Juliana, comenzamos contigo para que nos cuentes un poco qué es lo que realizas. Bien, veo algunas caras que hicieron también en el taller de la mañana, en el que estuvimos hablando un poco de gestiones autónomas, sostenibilidad y estrategias de comunicación. Me parecía interesante compartir en esta mesa de discusión mi experiencia dentro de Radio Estación Sur, que, bueno, como decían recién en la presentación, es una emisora comunitaria que ahora en agosto va a cumplir 12 años. Yo entré en su cuarto año y no paré nunca más ahí. Y fue un espacio donde aprendí un montón de cosas, no solo en términos periodísticos, sino también de cómo trabajar en colectivo, porque somos un grupo de un promedio de 15 personas que gestionamos la radio. Y me parecía interesante compartir acá algunas cuestiones internas de la radio que se fueron modificando, que se van actualizando. Nosotros en el 2012 tuvimos que mudarnos del espacio donde estábamos. La radio nació en un centro cultural que se llamaba Centro de Cultura y Comunicación, y tras una serie de clausuras decidimos no implementar nuestra energía en sostener el espacio cultural, ya que todos éramos periodistas, y preferimos dar toda nuestra energía y tiempo en la radio, y sin generar actividades culturales era muy difícil sostener económicamente toda la casa en la que habitábamos. Así que nos mudamos a otro espacio, a otro centro cultural que se llama Centro Cultural Daniel Omar Favero, donde ahí ya no nos teníamos que encargar de eso, no teníamos que pagar alquiler, un montón de cosas, podíamos concentrarnos en la radio, pero
como cualquier mudanza de cualquier persona, es un momento de crisis. Y veníamos medio en piloto automático y necesitábamos como reactualizarnos, reacomodarnos, volver a revisar nuestros objetivos como medio de comunicación. Y decidimos hacer unos talleres internos con un guía, por decirlo de una manera, exterior a nuestro proyecto, que fue Eduardo Balán, de un proyecto que se llama Culebrón Timbal, que es de Morón. Y fueron 2 días muy intensos. El primer día hicimos como un diagnóstico de nuestras propias problemáticas, de nuestros objetivos originarios a la hora de fundar la radio, de nuestros objetivos a futuro, entre ellos la mudanza. Y el segundo día, ya teniendo un diagnóstico más claro de en qué situación estábamos y de qué situación veníamos, empezamos a programar un montón de estrategias para continuar. Y mucho tuvo que ver con la comunicación interna de nuestro proyecto. Nosotros, una de nuestras problemáticas, que parece una pavada, pero fue muy incordiosa, es que uno de nuestros canales de comunicación interna para tomar un montón de decisiones era un grupo de mail. Y en el grupo de mail terminaba habiendo discusiones personales en las que se perdía un montón de tiempo y energía y generaba malestares. Entonces tuvimos que reprogramar todo eso y nos propusimos, y hoy en día lo seguimos manteniendo, hacer asambleas quincenales en donde se toman decisiones más operativas del día a día, de se rompió algo, hay que arreglarlo, nos invitaron a tal actividad, ¿quién la cubre? Se viene el día del periodista, ¿qué actividad vamos a formular? Y tenemos 3 plenarios anuales, que son reuniones de entre 6 y 8 horas. A principio de año nos planteamos nuestros deseos y objetivos para llevar a cabo durante el año. A la mitad del año vemos cómo venimos y a fin de año hacemos como una conclusión de cómo fue el año. Son jornadas muy intensas donde también se toman un montón de decisiones políticas, metodológicas, estéticas, que son un consenso entre todo el colectivo que después configura una pauta básica para que otra cosa que resolvimos en aquel taller, cada área de trabajo dentro de la radio se desarrolle con autonomía. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el área web y sé que las notas que tengo que subir tienen que tener más o menos cierto formato, que más o menos durante el día tiene que haber una nota bien social o política, una más cultural, una vez por semana alguna institucional. Esas son cosas que acordamos entre todos y que no tengo que cada vez que voy a subir una nota preguntarle a todos, che, ¿les parece bien que suba esto? Y bueno, y así venimos con la radio, eso, como trabajando en áreas de trabajo, tomando decisiones con autonomía y consultando, sí, obviamente, entre todos. Tenemos esas asambleas quincenales, seguimos teniendo el grupo de correo, que cada vez se usa menos, y lo que implementamos en los 2 últimos años fue un grupo de WhatsApp que tiene una anécdota muy graciosa en su nombre. El grupo se llama GNU, porque en diciembre del 2015, apenas asumió Macri, justo ahí le contaba a él, la primera medida de gobierno que se hizo fue desguazar ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido una lucha que nosotros emprendimos desde el sector de las radios comunitarias. Y nada, justo habíamos cortado la programación porque era fines de diciembre, fue unos días antes de Navidad. Y una compañera creó el grupo de WhatsApp que se llama GNU porque era como un chiste con el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Bueno, este era el grupo de Necesidad y Urgencia y terminamos armando una transmisión especial que duró 4 horas en donde sacamos 20 entrevistados de distintos sectores para denunciar eso que estaba pasando. Y ese grupo sobrevivió y
Y también es como medio complicado como lo fue antes el grupo de mail, porque a veces sí es muy operativo y es muy instantáneo y es muy resolutivo y a veces es una pérdida de tiempo. Pero bueno, son distintas herramientas que tenemos para mantenernos actualizados entre todos los que formamos el colectivo de la radio. En un ratito vamos a estar profundizando esto que estás contando, Juliana. Los invito a todos a anotarse preguntas que tengan para hacer y luego de que conversemos un rato pueden participar y también hacerle las consultas para que se saquen todas las dudas. Ramiro, tú sos fundador y codirector de La Zanja. ¿Qué es La Zanja? ¿Qué proyectos hacen? Buenas noches, hola. Buenas noches, está lleno de gente, eso está bueno con las condiciones que estabas hablando. Primero agradecer a Anatema porque más allá que hoy estoy de invitado, la otra vez vine de asistente y cuando me enteré de la existencia de esto quedé muy contento y creo que hacen falta más instancias de estas, más espacios como este. Y el bicho está lindo, además. Y sí, formo parte de la Zanja Producciones desde el año 2012, de la fundación. Somos una productora audiovisual cuyo trabajo hace foco en el área cultural y cuando hablamos de cultura no estamos hablando de un sinónimo de arte, eso se dio en las charlas anteriores, siempre está eso, sino que entendemos cultura desde esa otra perspectiva que sería un entramado complejo de saberes, códigos, modos comunicantes que atraviesa todo, o sea, la cultura de ese lado, lo cultural que tiene todo. ¿Y cuáles son los proyectos que han trabajado? Si bien somos una empresa que brinda servicios y obviamente trabajamos para terceros, desde el inicio y hoy en día mucho más, utilizamos esto como una plataforma donde nosotros mismos gestamos, ideamos y desarrollamos proyectos propios. Ahora más tarde hablaremos de alguno que viene al caso de lo que venimos a hablar hoy. También por tratarse de este ámbito en el que estamos, donde se hablan cosas que lamentablemente en otros ámbitos profesionales no se abordan, cabe destacar que trabajamos de modo cooperativo. Lo hacemos porque creemos que es la manera más linda de organizar, ejecutar y pensar el trabajo, porque se rompe un poco con la rigidez que prima las relaciones sociales y laborales que usualmente llevamos a cabo en la vida, y está bueno intentarlo de otra manera, aunque sea difícil o también tenga sus, lo hablábamos con ella también, sus contrapartidas. Y también eso genera que todos los proyectos son diferentes porque involucran a diferentes actores y generan diferentes experiencias. Y cabe destacar también que intentamos, dentro de la medida de las posibilidades, patentar todo lo que hacemos bajo Creative Commons, capaz que desde público saber acá o capaz que no. Estamos hablando de licencias abiertas, estamos hablando de licencias que permiten, sea para uso comercial o no, permiten al usuario, porque ya no sería un espectador en el ámbito audiovisual, o sea, permiten al que se transforma en usuario utilizar, distribuir, copiar, remezclar el trabajo, siempre y cuando se respete esa licencia, o sea, el producto sea también abierto y se cite la cadena autoral. Bueno, justamente hablando de eso que decías, estuve viendo este documental que se llama Toca Rápido o Muere, que lo hicieron ustedes, que es sobre una banda que se llama Septiembre 11, y lo primero que ves cuando entras es eso, que te habla de Creative Commons y aparecen todos los logos ahí, que es algo que no es muy usual que uno ve cuando alquila, o por decirlo de una manera, o ahora Netflix o la plataforma que sea ve. Esperemos que sea el futuro. Parte de la concepción totalmente antagónica a la que fuimos criados, de que la cultura se protege compartiéndola, no compartimentándola. Más o menos va por ahí. Buenísimo. Nicolás, contanos cuáles son tus proyectos, que estás con varias cosas. Sí, o sea, yo pensaba y me resultaba interesante contar, que lo conté hoy, no sé si estaba, que yo soy músico frustrado. Vengo desde ahí, pero entendiendo también como que la música parte del espacio colaborativo, digo, de que uno hace música con alguien. Digo, en ese proceso, digamos, en el que me frustré con la música, digo, también tuve la posibilidad de generar otros espacios. Digo, yo soy director de un sello que se llama Concepto Cero, que tiene 8 años.
digo, y que surge como un colectivo, con un espacio colectivo de trabajo, digo, para atender la necesidad de desarrollar los proyectos en los que trabajamos nosotros. Y surge también como la cuestión, esta cuestión de tener distintos saberes comunes y ponerlos en una mesa y decir, bueno, cómo se potencian esas cuestiones y cómo se potencia lo que las personas suman entre sí. Digo, esa es un poco nuestra visión a la hora de desarrollar proyectos. Digo, en el medio de eso, digo, más allá del sello, que bueno, hoy tiene sus años, digo, ya hemos editado más de 25 discos y trabajamos con artistas de una manera asociativa, digo, no somos ni clientes del artista, ni el artista es cliente nuestro. Digo, nos damos cuenta como que hoy la industria un poco se basa en renovar estos vínculos tan arcaicos que capaz o que se plantean y que en realidad, digo, un poco hoy lo planteaba en la charla de que hoy hablar de sello discográfico, yo lo planteo porque se puede entender o visualizar aproximadamente lo que hacemos, pero es una manera de seguir hablando con el lenguaje tradicional porque si hablo de una plataforma de desarrollo de contenido, que era lo de la intro, tampoco no se entendería tanto. Digo, eso por un lado. Digo, por otro lado, tuve la suerte de entre 2011 y 2015 de participar o de generar, de hecho, un proyecto dentro del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina que se llamó Recalculando, que lo que hicimos fue relevar escenas de música emergente en 17 provincias. O sea, recorrimos bastante del país y viendo cuáles eran los ecosistemas de la música emergente ahí, desde quiénes eran desde los espacios culturales hasta los sellos discográficos, hasta los managers, los productores, los medios. Digo, y entender cuáles eran esas dinámicas. Digo, a partir de ahí nosotros trabajamos con un modelo que empezamos a hablar de sellos de gestión colectiva. Digo, que en ese proceso entre 2011 y 2015 trabajamos con 40 de estos modelos. Y justamente, digo, lo que aparece siempre es este hecho de, bueno, del vínculo de hoy cómo es necesario esta cuestión de lo colaborativo, lo colectivo. Digo, y qué fragilidad que hablamos un poco que también esto propone, ¿no? Que capaz eso lo desarrollamos después. Digo, por otro lado, digo, también, o sea, desde hace 3 años, digo, yo tengo una empresa de música que se llama 422 Hercios, que lo que hacemos también es un poco el área de servicios de Concepto Cero. Digo, tenemos un management, un publishing y una parte vinculada a la formación en gestión musical. Digo, que también lo que planteamos es digo, todo bajo la premisa de cuál es el sector de la música en el que queremos trabajar, ¿no? Internamente. Es decir, bueno, y eso es comunicación, digo, interna y externamente, digo, porque en realidad es como, bueno, ¿qué vínculos nosotros queremos generar y con quién? Digo, tuvimos la suerte o la desgracia de ser socios con en el último tiempo, de uno de los empresarios más grandes de la música argentina, y que no voy a nombrar, pero creo que acá también es muy grande, trae a los Rolling Stones y eso. Y aprendimos un montón de esta cuestión de cómo la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo de ahora está dada en los vínculos y en la comunicación. Y es decir, cómo nosotros, o sea, trabajamos con pares. O sea, yo elijo para trabajar en mi equipo a gente que son pares versus cómo gente elige trabajar con súbditos, digamos. Y cómo la construcción o la misma construcción de vínculos entre artistas y la industria, ¿no? De que está el mito de la industria caníbal y demás. Y que en realidad, o sea, es como la asociación entre dos pares que se juntan para potenciar un determinado contenido, en que uno desarrolla el contenido y el otro tiene las herramientas para potenciarlo. Digo, nosotros lo vemos de ahí. Entonces, en base a esto de estrategia de comunicación en espacios colaborativos, digo, me parece que hoy, o sea, en estos 3 proyectos que conté, digamos, el 50% de cada uno de estos proyectos era pensar la comunicación. Era y en Recalculando que fue, y es en Concepto Cero, en 422 Hercios, pensar la comunicación interna y externa, pensada desde el lado de qué vínculo queremos generar y cuáles vínculos nos gustan generar a nosotros. Bien, desde el placer y de las ganas de trabajar en conjunto y buscando cierta horizontalidad a la hora de trabajar y aportando desde cada área. Sí, pero sin dejar de ver que, no sé, queremos vivir de esto, de nuestro Claro. laburo, o sea,
Bien. Juliana, tú trabajas en una radio comunitaria, justamente hablando de vivir de esto, cómo hacen para gestionarse, cómo buscan los públicos, cómo buscan nuevos públicos. Te hago todas estas preguntas, así ya puedes desarrollarnos bien el trabajo que hacen ustedes en La Plata. Bien. Muy difícil vivir de lo que uno quiere en la comunicación comunitaria. De hecho, cuando yo entré, hace 8 años atrás, las únicas personas que cobraban un dinero en la radio eran los operadores, porque eran como la parte fundamental para que salgan los programas al aire, y solían ser personas que se acercaban por fuera del proyecto, o algunos no, pero bueno, era como la única tarea que podíamos rentar. Con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las luchas que hay que hubo y sigue habiendo para mí, es que se establece un mínimo, un 33% de las frecuencias que deben ser ocupadas por radios comunitarias. Eso aún con la ley aprobada no se cumplió, pero una forma que tuvieron de colaborar con nosotros desde el Estado, sobre todo entre el 2012 y el 2015, fue a través de algo que se llamó FOMECAS, que eran fondos de fomento para radios comunitarias. Una especie de subsidios, había líneas distintas de equipamiento, de gestión, que eran recursos para garantizar que, no sé, que una emisora tuviera un contador, un abogado, espacios de formación, y también algunos que eran para recursos humanos. Ese subsidio se saca de un porcentaje de una especie de impuesto que pagan todos los medios de comunicación, incluso los servidores de cable, entre otras cosas, y que también de ese subsidio un porcentaje va al Instituto de la Música, al Instituto del Teatro, al Instituto del Cine, al Instituto de Pueblos Originarios. Eso nos ayuda mucho a nosotros a crecer profesionalmente. De hecho, en su momento, cuando empezamos a poder activar eso, y por otro lado, unas becas de entrenamiento laboral, nosotros le decíamos pegar el salto, como que habíamos podido pegar el salto. Para nosotros pegar el salto implicaba poder empezar a rentar más tareas que las de solo los operadores, de una manera muy simbólica, no era un sueldo aceptable bajo ninguna circunstancia. Pero sí nos comprometía de otra manera en ciertas labores cotidianas, o sea, ir todos los días, llegar temprano, quedarse hasta horario, como cosas muy básicas, y sumar algunas tareas que antes no teníamos tan sistematizadas, como por ejemplo la cuestión de la web, de que todos los días se suban notas a nuestra web. O que hubiera recursos para quienes se encargaban de las tareas más odiosas para el que quiere ser periodista y salir en el aire, como ir a hacer trámites, rendir un proyecto, facturar cosas, que son como, o escribir los proyectos para pedir subsidios. Eso nos ayudó un montón, nos hizo crecer mucho en estructura, también nos hizo crecer mucho en calidad de aire, porque pudimos tener muchos equipamientos nuevos. Pero después de que ganó Macri se empezó a cortar todo eso. Y ahí, como que por un lado tenemos una persona que se encarga de lo económico, que es muy rigurosa y que siempre genera ahorros para que nunca estemos en la lona, pero sí nos dimos cuenta de que habíamos dependido de una mala manera de esos subsidios del Estado, porque no tenemos muchos financiamientos de otros sectores, o sea, no tenemos muchas publicidades, solo menos de 1/3 de la programación son espacios pagos, o sea, 1/3 de la programación son espacios institucionales que los generamos las mismas personas que gestionamos la radio, otro tercio son programas que por su temática o por su antigüedad dentro del proyecto no les cobramos el espacio porque nos parece importante que sigan estando al aire, y solo 1/3 es el que paga
Y tenemos gastos demenciales, no saben lo que nos viene de luz y de teléfono, es como el horror. Juliana, y en cuanto a los públicos, ¿cómo, Sí. cómo los abordan? Siempre sentimos que era muy fácil identificar nuestro público porque generalmente eran las mismas personas que salían al aire en la radio. Desde gente de organizaciones sociales, de gremios de trabajadores, los artistas, como que cada persona, todo muy local siempre, como le damos mucha importancia a lo que sucede en nuestra ciudad. Entonces siempre sentimos que la persona que sacábamos al aire se iba convirtiendo en un oyente. Muchos estudiantes universitarios, porque está la Universidad Nacional de La Plata. Y paradójicamente, cuando vuelvo a hablar de Macri, hoy ya lo mencioné como 5 veces, paradójicamente, con toda la crisis económica, social, política que empezó a haber, un montón de oyentes de otros medios se empezaron a volcar a medios alternativos, porque en ellos salían las cosas que los medios hegemónicos no salían. Nos pasó algo muy gracioso, que fue que en enero del 2016, no es gracioso lo que voy a decir ahora, es gracioso lo que voy a decir después, echaron a un montón de empleados municipales y los reprimieron en una manifestación. Eso es lo no gracioso, ahora les cuento lo gracioso. Víctor Hugo Morales, el periodista, dice al aire en su programa, un programa que se escucha a nivel nacional, y pone en Twitter que si alguien quería saber qué era lo que estaba pasando en La Plata con los trabajadores municipales y su represión, tenían que escuchar Radio Estación Sur. Nos escuchó tanta gente de golpe que se nos cayó el streaming. Fue increíble. Y a partir de ahí un montón de gente nos empezó a escuchar. Este año eso se profundizó porque hay una radio estatal que se llama Radio Provincia, que este año decidió cambiar toda su programación, modificó mucho los staff de los equipos y acotaron mucho la línea política y cultural, la vaciaron de contenido, o sea, están como queriendo competir con las 2 radios más importantes comerciales de La Plata, que una pasa todo el día música, y música súper comercial, tipo Miley Cyrus, y otra que es de fútbol, La Redonda se llama. Como que ahora quieren competir con esas 2 radios, lo cual le quitó toda la identidad a lo que fue históricamente esa radio, y un montón de oyentes se volcaron a Estación Sur o a otras radios comunitarias y alternativas. Así que viene siendo medio de suerte lo nuestro, de cómo captar otras audiencias. Otros nuevos públicos. Justamente sobre eso, Nicolás hablaba hace un ratito que había sido coordinador, fue coordinador de Guía REC. ¿Y cómo hacer para captar a esos espectadores que están hiperconectados, por decir de alguna forma? ¿Cómo se llama la atención de todas esas personas? Un poco amplio me quedó el asunto. Digo, no sé. ¿Qué estrategias de comunicación plantean para atraerlos? Desde nosotros, o sea, es muy específico porque también, bueno, los sellos discográficos tienen algo como también interesante, o las plataformas de este estilo, de que todo el tiempo hay una competencia entre la identidad propia y la identidad de los artistas. Digo, en particular en Concepto Cero, como arrancó como un colectivo con una identidad muy propia, tipo visual, de ilustradores de La Plata y de un montón de artistas visuales que le daban la identidad al sello. Y después, o sea, lo que nosotros decidimos es fortalecer la identidad de cada uno de los artistas. Digo, en ese proceso es como, bueno, es pensar, digo, cada uno de los proyectos tiene un público y tiene una estrategia puntual. Y ahí está, bueno, entra dentro de Concepto Cero o dentro de 432 hercios. Digo, con 432 hercios hay algo bastante concreto en relación de Juana Molina, digo, del trabajo que hicimos ahora, que era que, por ejemplo, Juana Molina, nosotros veíamos que ella es una artista que en sí la va a ver gente joven, que tiene entre 18 y 28 años, 30 años. Digo, después hay un público más grande, pero en general es así. Pero ella, por venir por tener 25 años de carrera y por venir de un modelo también anterior, digo, a los lugares donde hacía prensa eran los medios
no sé si conocen, pero La Nación, la revista de La Nación, digo, todo lo más, además de Tradicional derecha para un y público que no tradicional, era... digo, y como entrevistas así como que no, nada, porque los periodistas con los que ella había arrancado ahora estaban en esos medios. Claro. Y súper tradicional. Entonces nuestro desafío con ella fue, bueno, decir, cómo hacer que Juana le hable a nuevos públicos muy, muy directamente, digo, focalizando en una campaña de promoción que tenía como objetivo 4 ciudades, ¿no? Que era la gira que nosotros hicimos en Argentina. Entonces, digo, fue justamente lo contrario. Digo, vayamos al blog que le habla a 1000 personas, pero que ese es el público de Juana, que son fanáticos y que no se esperan que Juana le dé una nota a ese medio. Digo, y que el medio también se comprometa a la hora de comunicar lo que hace con Juana. Digo, ahí lo que hicimos fue como a cada medio mandarle un instructivo de lo que pedíamos a cambio de una nota de Juana. O sea, fue un poco decir, bueno, o sea, te vamos a dar una nota de Juana, que hacer una nota con Juana es complicado porque tiene una agenda muy complicada. Y era, bueno, pero vamos a sortear entradas para los shows, o sea, también les dábamos algo de eso que estaba bueno, que Juana nunca había sorteado entradas para los shows porque los artistas, viejo, eso le parece que es como tirar dinero, ¿viste? No lo ven como una acción de promoción. Digo, vamos a sortear entradas a los shows, no sé, con un blog como Indie Hoy, por ejemplo. Después ellos iban a comprometer a hacer una cobertura de alguno de los shows. Digo, entonces, como buscar que también ocurriera con ese medio una historia en ese lapso de tiempo que era la campaña. Digo, eso hizo que tuviéramos en un mes y medio casi 50 notas, digamos, sobre Juana, digo, en las que Juana ha dado 20, 25 notas, lo cual también es bastante, y en lo que hicimos desde una tapa de Rolling Stone hasta, digo, medios muy chicos de Córdoba, o medios chicos de Rosario, digo, en La Plata fue de Radio Universidad y el Hoy, creo. Entonces, como esa idea. También la idea es un poco siempre desde la comunicación buscar que del otro lado haya un socio o un aliado, y sea el público o sea un medio. Digamos, ¿cómo vos que estás ahí te comprometés con lo que yo estoy haciendo? Digo, bueno, yo te tengo que dar algo que esté bueno para eso. Digo, en general en todo lo que hacemos lo pensamos así, como no creyendo, mirá qué increíble lo que tenemos, sino como decir, bueno, si yo quiero que vos me des tu atención, yo te tengo que ofrecer algo que esté copado. Y un poco esa es la base, en realidad, digo, de todos los proyectos que lo pensamos un poco desde ahí. Bien, una mezcla ahí entre medios masivos, pero también andando y yendo a lo más local y a los blogs más chiquitos que tienen un público específico que sabían que en este caso a Juana eran los que seguían. Sí, o sea, con los que se construye una historia son con los medios chicos. Con los otros es una entrevista para un medio tradicional y ya fue eso y sucede y está bueno, ¿no? Digo, en lo particular si se puede buscar generar una polémica más o menos, digo, va a andar mejor. Digo, pero si no, el medio tradicional, un poco hoy lo hablábamos, no sé si quién está hoy, pero termina siendo un contenido para usar en las redes sociales, digamos. Bien. Ramiro, en tu caso, ¿cómo fue el trabajo en la comunicación interna? ¿Cómo se generan los vínculos, las redes de contacto? ¿Se arma una estrategia previa a la hora de estos proyectos que tú encaras? Cuando arrancamos no se programaba nada, ni se hacía un estudio de nada, sino que se arrancó golpeando puertas y se arrancó utilizando la poca data que había en cada proyecto. Aparte, los proyectos fueron tan distintos sucesivamente que cada uno dejaba como su know-how, cada uno dejaba su base de datos de gente con la que se laburó, con la gente que se contactó, y hoy que ya se cuenta con algo, después de un camino, y bueno, y que se cometieron errores caros, sí, se sabe lo que no hay que hacer, más que, sí, mirá, con esto va a ser por acá. Pero Capaz que estaría bueno que le cuentes un poco cuáles han sido esos proyectos audiovisuales que han encarado, como para que puedas contar un poco más y se entienda esta idea de los distintos públicos. súper distintos, y tendría que hablar de lo que ibas a hablar después, capaz, pero Toca Rápido Muere es un documental del año 2015. Si bien se abordó una banda puntual, se usó como
muestra, aborda todo lo que es la cultura del hardcore, el punk y la música independiente local, actual acá. Y eso fue como una mezcla entre dos mundos que no se tocaban, que era el audiovisual como industria, llamale, y el hardcore y eso que se llama do it yourself, hazlo tú mismo. Los medios alternativos para realizar. Y justamente esto fue como llevar el hardcore al cine, pero en lo funcional de todo el camino de trabajo. Hoy nos familiarizamos con términos como crowdfunding, que sería financiamiento colectivo, o crowdsourcing, que sería colaboración colectiva o realización colectiva. Y eran cosas que en esta cultura siempre fueron la manera. Se hizo una coedición con 17 sellos de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Francia y Paraguay. Gracias a eso logramos sacar el DVD. Y como fue un proyecto que fue pensado y ejecutado en años, fue comunicándose gente que colaboraba con material de video, que a veces era low-fi, pero a nivel documento era valiosísimo. Y terminó siendo, bueno, el subtitulado, está subtitulado en 3 idiomas y el subtitulado en portugués. Inglés, español y portugués. El subtitulado en portugués lo realizó un chico de Brasil, que también fue el que vinculó con los sellos. El subtitulado en inglés, una persona de acá de la escena también. O sea, terminó siendo una obra colectiva desde ese punto de vista. Bien. ¿Cómo se distribuye, cómo se trabaja en la distribución del material? Eso también fue una mezcolanza divina porque se llevó a tiendas de discos, a tiendas de música, se llevó a tiendas de cine. De hecho, hay una anécdota muy linda que cuando llamo a Massa del VIC, del Video Imagen Club de acá, y le explico lo que era esto, no entendía mucho. Y cómo un DVD, y cuando se lo llevé lo agarró y dijo, ¿cómo está la edición? Está hasta mejor que ediciones de las distribuidoras con las que trabajo. Y en ese momento nos enteramos que éramos el primer DVD independiente en estar en el VIC. Y fue como, qué lindo. Y a la vez, estos sellos que colaboraron de antemano recibieron sus copias y los distribuyen en su país de origen. Bien, buenísimo. Juliana, en tu caso, ¿por qué es importante definirse sobre los tipos de gestión que estamos realizando? Y estaría bueno que cuentes cómo funcionan como red ustedes, que me parece algo muy interesante. Bien. Lo de la forma de gestionarnos, lo voy a decir brevemente, hoy justo también lo estuvimos charlando en el taller de la mañana. Me gusta mucho recuperar un concepto generado por un grupo de investigación en arte contemporáneo que se llama Curatoría Forense, que propone que una gestión autónoma es aquella que, sin importar de dónde vengan los recursos, si vienen del Estado, de un sponsoreo privado, de nuestro propio bolsillo, de un financiamiento colectivo, nosotros tenemos la capacidad de conservar autonomía en nuestras decisiones estéticas y yo agrego políticas. Y se diferencian del concepto de independencia, que se habla mucho en la cultura, y hasta también hace unos años atrás se hablaba de medios independientes, y hoy ya no tanto, porque creen fervientemente que dependemos de nuestros vínculos afectivos y efectivos. Porque, como decía Nico hoy, nos juntamos a laburar con gente que queremos y concretamos objetivos que nos proponemos juntos. Sí. Y bueno, y el laburo en red para mí es fundamental en términos que también hoy lo charlábamos en el taller, de sostenibilidad social. O sea, hoy en el taller proponía 3 formas de entender la sostenibilidad de un proyecto. Por un lado, la económica, que es de dónde saco recursos y en qué los invierto. Por otro lado, la sostenibilidad organizativa, que es más o menos lo que hoy yo les ejemplificaba con Radio Estación Sur. Bueno, cómo tomamos las decisiones, nos dividimos en áreas de trabajo, todas esas cosas. Y la sostenibilidad social sería qué vínculos tejo yo con otros proyectos, con otros artistas, con otras instituciones, con gremios, con el territorio, con mis vecinos, etcétera, para
que mi proyecto no deje de existir ante un problema grave. Y yo eso lo viví mucho militando en redes de espacios culturales o redes de artistas. A su vez, nosotros en Radio Estación Sur formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea unas 100 radios en todo el país. Y bueno, yo milité un tiempo en RECA, que es la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos. La palabra ronda fue una decisión de mucha charla, y era como, che, estamos sentados en ronda siempre, ya fue, como somos una ronda. Y en el TOC, que es Trabajadores Organizados de la Cultura, y que tiene que ver algo también con que somos medio obsesivos, y que son redes, hay otras 2 redes más de espacios, USECA y la Red de Espacios Culturales, que generalmente surgen ante necesidades muy concretas y urgentes. La RECA nació en un momento de muchas clausuras en la ciudad de La Plata y fue como un mecanismo de defensa ante eso. Fue un espacio de formación para nosotros en términos de legalidad de nuestros espacios. Fue también un lugar donde generar acciones colectivas, de manifestaciones políticas y culturales. Hemos hecho 3 cabildos abiertos, que eran unas actividades donde llevábamos todas las propuestas de nuestros espacios a una plaza en el centro. Entonces, de repente, una plaza rodeada por ministerios y la Casa de Gobierno y bla, bla, estaba llena de un taller de swing y un taller de serigrafía y un taller de encuadernación y una cuerda y un chabón tocando la guitarra, chicas bailando danzas afro, una feria de emprendedores. Y para mí esas experiencias son súper interesantes. Cuando surgió el TOC también como que se armó un grupo en Facebook, o sea, no fue nada más raro que eso. Un grupo en Facebook ante determinado hecho, y a partir de ahí se generaron asambleas, pero también lo que operaba el grupo de Facebook era en la cuestión instantánea de acaban de cerrar un videoclub en el Centro Cultural y las Malvinas, vamos ya a hacer algo. Y a las 2 horas habíamos 50 personas en la puerta del videoclub diciendo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Y logramos que no se cierre. Nos enteramos que echaron a toda la gente de la milonga de la Torre 1. Vamos ya a hacer una milonga en la esquina y que sigue estando ahí. Cuando echaron a los trabajadores municipales, les decían que eran ñoquis. Como había todo un discurso de que habían sido echados porque eran ñoquis, entonces organizamos una gran ñoqueada, que fue salir a cocinar ñoquis en medio de la plaza que está en el centro exacto de la ciudad y con un montón de manifestaciones artísticas. A mí lo que me da pena a veces es como que hay mucho potencial en ese grupo humano, pero solo actúa ante una emergencia. Cuando no ocurren hechos tan puntuales y tan importantes para nuestra sostenibilidad, no hay algo que nos mantenga cohesionados generando acciones culturales con más constancia. Eso a veces me apena. Siempre lo pongo en discusión en estos grupos. Bárbaro. Nicolás, hace un ratito hacías referencia a los medios tradicionales. Podés ver como que han muerto, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no? ¿Crees que es una manera para seguir comunicándose por ese lado o hay que buscar las alternativas? No, o sea, en el caso particular de la música, me parece que cambian un poco su función. Digo, es eso, en general son como legitimadores más que generadores de opinión. Digo, entonces es como que, bueno, antes, o sea, hoy lo decía, antes, bueno, uno salía en la Rolling Stone y te garantizabas que gente te iba a escuchar. Hoy no, o sea, por lo menos en Argentina, digo, que salía en un medio como Rolling Stone, aunque sea una nota de una página, te escuchan 3 personas. Digo, pero ¿qué cambia? Que uno tiene un contenido que en las plataformas de uno
funciona de manera interesante y que el público de ese proyecto lo ve como que el artista creció. Digamos, funciona de determinada manera. Entonces, como es eso, bueno, legitiman al proyecto los medios tradicionales, sobre todo la gráfica, ¿no? Que tiene eso. Digo, está increíble salir en gráfica, es hermoso. Digo, pero bueno, me parece que ahí pasa algo que con los medios en general, tanto las radios como los medios audiovisuales, como la tele, todavía tienen quizás un poco más de impacto, pero igual no es un impacto muy directo. Digo, y también es eso, qué sé yo, MTV o los canales tradicionales para videoclips tienen otra función, que igual siguen estando y siguen siendo como interesantes, pero cambia un poco la función y uno no puede pensar un plan de comunicación o de promoción de un contenido en relación a medios tradicionales. Digo, estaría como... Es como gastás un tiro, digo, gastás energía, digo, no está el público ahí, digo, cuando hay como muchos indicios para entender de que en medios mucho más pequeños sí está el público, digo, se puede hacer un análisis de audiencia mucho más claro en ese sentido. Por eso me parece que es un complemento, pero digo, esa locura del medio tradicional me parece que hoy no tiene tanto sentido a la hora de desarrollar un proyecto musical, más que está arrancando, digo, cuando ya está, digo, volviendo al ejemplo de Juana, digo, cuando nosotros nos juntamos con Juana la primera vez, le preguntamos, bueno, ¿vos qué querés? Bueno, yo quiero la tapa de la Rolling Stone. Y la verdad que, o sea, que Juana saliera en la tapa de la Rolling Stone era medio imposible porque no vende revistas. O sea, Juana es una artista que tiene cierto reconocimiento, pero que no es que la gente va a decir, uy, mirá, Juana en la Rolling Stone y compra. Pero bueno, pero era lo que ella necesitaba en relación a los medios tradicionales. Un artista ya consagrado que una tapa de una revista como de esa caña, bueno, te pone en otro lado. Entonces nosotros fuimos a la búsqueda tras de eso y rebotamos otras 6 notas de Rolling Stone para conseguir la tapa. Digo, fue un trabajo de 8 meses, digamos, eso, pero digo, ahí tenía sentido, porque era lo único que le faltaba a ella hacer. Claro, hay más Ir contemplando atrás. lo que ella también quería, ¿no? Digo, pero bueno, digo, estamos por eso, es distinto, depende un poco de la escala. Digo, obviamente que para un proyecto nuevo, ya que salga una reseña en Rolling Stone, suma, pero para nosotros no es una prioridad a la hora de la comunicación. Claro. Hacen un mapeo de los medios y rinde estar en todos lados, o más vale centrarse con los objetivos en medios, por decirlo de alguna forma, plataformas más selectas. Es como que, digo, medio como en la vida. Hay medios que son amigos, o sea, que en los que mandamos el contenido y sabemos que algo sucede, digo, y que está bueno y que se copan con lo que nosotros hacemos, digo, por la línea editorial o por los años. Y hay lugares a donde apuntamos a llegar, digo, por el público en general. Qué sé yo, ahora con Mariana Paraguay, que es una artista que estamos trabajando ahora, que es mendocina, que hace como un pop latinoamericano, o sea, mezcla como folclore, pop, rock, electrónica, esas cosas nuevas, muy moderno. Digo, lo que nosotros decimos, estamos haciendo un desarrollo a nivel Latinoamérica con ella, y entonces dijimos, bueno, o sea, si sacamos un simple tiene que sonar en una radio en cada ciudad que nosotros creemos que ella tiene que desarrollar. Entonces, digo, para eso apuntamos a buscar 5 radios en México, 5 en Bogotá, 5 en Lima, 5 en Santiago de Chile, 5 en Mendoza, 5 en Córdoba, 5 en Rosario, 5 en Santa Fe, 5 en Buenos Aires, 5 en La Plata. Por decir 5 en Montevideo. Montevideo. Sí, en Montevideo mandamos 2, creo. Pero digo... entonces, digo, sabemos que una en general nos va a dar bola. Claro. ¿Y hacen un mapeo? Sí, todo el tiempo. O sea, el mapeo es como que todo el tiempo, porque también la dinámica de los medios hoy es como demasiado movida. Pero es como todo el tiempo, digo. Y también los jugadores siempre se están moviendo, digo, como es eso, un periodista pasa a otro lado, entonces claro, a veces te sirve, ¿no? Bueno. Claro. Ramiro, tú hablabas hace un ratito de los distintos proyectos que tienen, estuviste hablando de Toca Rápido Muere, ese documental que habla de una banda del under, podemos decir de una forma. ¿Cómo eligen los proyectos ustedes? ¿Te referís cuando...? La Zanja Producciones. O sea, pero te referís a esos proyectos que nosotros, sí, los que no son para terceros. O sea, claro. No, en base a los estímulos o a algo que consideramos que hay una historia, y cuando me refiero a que hay una historia no estoy hablando de
una trama, sino que hay algo que hay que mostrar, que hay que llevarlo a un formato. No sé si querías profundizar en algo en especial ahí. No, si nos querías contar algo de esa selección, pero creo que quedó claro de que va más por los estímulos y por las ganas de uno de ponerle las pilas a algún proyecto, más allá de aquellas cosas que a ustedes les consultan. Ahora les pregunto a los tres, ¿es importante pensar los proyectos que hacemos desde la noticia, desde lo noticioso? No sé quién quiere responder primero. Sí, lo digo como periodista y lo digo como agente de prensa. Primero porque suceden muchas cosas siempre, todo el tiempo, está pasando algo, todo el tiempo. De lo que vemos que hacen los demás y lo que va haciendo uno. Sí, es necesario plantearlo como una noticia y por eso también está bueno elegir los momentos para ir largando esa información. Por ejemplo, bueno, hoy veíamos un videoclip que sacó Concepto Cero de un artista que sacó el viernes un nuevo disco, Diego Martes, y ahí hay una clara estrategia en etapas de, bueno, primero tirar un adelanto, que ese adelanto sea un videoclip, después largar el disco completo, después la presentación de ese disco. Son todos hechos noticiables, eso. A mí una vez me llamó mucho la atención de una productora audiovisual que hizo un documental sobre música de La Plata que se llamó Pequeña Babilonia. El documental está para ver en internet. Y me llamó mucho, mucho la atención que a mí me llegaban mails donde decían, o sea, donde generaban una noticia de cada avance en el proceso de producción de ese documental. O sea, la primera gacetilla que yo recibí no fue "se estrena Pequeña Babilonia", sino que se está produciendo Pequeña Babilonia y esta semana entrevistamos a Moura de Virus. Y 2 semanas después, claro, y además como dándole mucha importancia a cada uno de los artistas o actores culturales, no sé, había periodistas también en el documental, etcétera, como poniéndolos en un lugar de mirá qué grosso, entrevistamos al cantante Estelares, como que cada uno de esos participantes era realmente importante en la historia de la música de nuestra ciudad. Y ya lo venían diciendo desde el momento de estar filmando el documental. Cada paso que daban, cada entrevista que hacían, cada locación donde grababan, porque encima eran, como el que les diga, en este teatro era una de las entrevistas, en una plaza muy característica, bueno, así como locaciones muy platenses. A mí eso me pareció muy interesante de cómo volver noticia cada una de las cosas que vamos haciendo. En estos trabajos, ¿existe la competencia? ¿Se trabaja con pares? ¿Se colabora en otros proyectos similares a los que ustedes realizan? De nuestro lugar, sí, claro que existe la competencia. Lo que pasa es que uno tiene que... Digo, nosotros trabajamos una escala chica o mediana, digo, en la que la competencia para mí no es el que está haciendo algo similar. La competencia es el que quita grandes porciones de mercado, digo, que es eso, son las grandes discográficas. En el caso de Argentina, algunas productoras que son como que tienen algunas prácticas quizás que son más monopólicas. Digo, nosotros vamos contra esos. Digo, es algo como utópico, pero digo, no, el resto son pares con el que si el otro crece, nosotros crecemos. Digo, me parece que ahí, después como hay cierta competencia que es interesante, que te pone a decir, bueno, en el desarrollo del contenido, nosotros medimos qué impacto tienen artistas similares a los que tenemos nosotros para también entender una situación de mercado más general. Digo, yo estoy en una industria, o sea, y necesito que a los artistas del sello le vaya bien para que a mí me vaya bien. Digo, no. Digo, me encanta que al otro le vaya bien, pero también quiero que me vaya bien a mí. ¿Es egoísta? No. Creo que a diferencia de los hermanos argentinos, todos sabemos que esto es muy pequeño.
El sector audiovisual ha crecido en cantidad de emprendimientos, no ni dinero ni nada. Y justamente esa cuestión de que somos así, yo creo que más que competencia genera partnership, o sea, sí, genera lazos de trabajar juntos, todos nos conocemos acá y o sea, creo que más que nada termina generando mutuo apoyo, así. Yo estaba pensando recién que, sobre todo, bueno, que justo estamos acá con alguien que viene de la industria audiovisual, pero desde la independencia también. Un ejemplo muy simpático que ocurre en La Plata desde hace unos años, hay 3 festivales de cine independiente, el FESALP, Otra Ventana y Festifreak, que tienen sus características estéticas y de formas de llevarlo a cabo. No sé, uno se hace en espacios estatales, otros se hacen en centros culturales autogestivos, pero son todos, bueno, muy independientes. Entre los 3 ciclos se pusieron de acuerdo para nunca pisarse. Entonces, entre septiembre y noviembre tenés una seguidilla de pelis, porque encima son casi todas gratis o con entradas muy baratas. Y hay un ánimo de que cada vez ocurran más cosas. O sea, como que, por ejemplo, el más nuevo de esos 3 ciclos fue Otra Ventana. Y los chicos fueron a consultarle a los chicos del Festifreak o del FESALP, onda, che, para hacer un festival, ¿qué hace falta? ¿Cómo se lidia con los derechos de autor de las películas? No sé, cuántos proyectores necesitas? ¿Qué sala? Como les hicieron un montón de consultas y compartieron su información y generaron como este cronograma para no pisarse, porque realmente los otros 2 festivales querían que ocurran más festivales de esas características. Bien, justamente hablando de eso, ¿cómo pasa? ¿Qué es lo que sucede en La Plata? Que tantos proyectos culturales sobreviven, coexisten, además de la comunicación que recién hablabas, como pasaba en estos festivales, y si capaz que una de esas tenés algún tip que nos puedas pasar de cómo poder replicarlo también aquí. Qué difícil. Yo tengo mi teoría después. Dale, no, decir a vos. O sea, La Plata tiene como ciertas características de ciudad universitaria. Perdón, Nicolás también es de La Plata. Sí, viví como 25 años más. Y como tiene esas características de ciudad universitaria cerca de una capital en la que, no sé, nosotros pudimos desarrollar un sello, ¿no? Una plataforma, pero sin dinero, digo, y tiene como cierta accesibilidad para el desarrollo de proyectos culturales en una primera instancia, como que hay una avidez para lo nuevo, que después también es muy complejo de que tenga su público y demás, si entra una escena o no, pero digo, tiene esa cuestión de que yo lo digo para mí como para nosotros fue una instancia también de laboratorio, de 5 años en los que, o 4 años en los que Ensello se desarrolló en La Plata, en que veo que podíamos hacer lo que quiera, hacíamos una fiesta, un ciclo en un hostel, era un poco un delirio, digamos, también, pero porque no nos regíamos también, nos rigen ciertos parámetros que capaz Buenos Aires es más complejo de justamente de competencia, digo, o de industria en el que todo se torna como mucho más cercano y posible, y hay una avidez por lo colaborativo que es interesante. También después eso mismo, o sea, se transforma en una complejidad a la hora de la sustentabilidad de los proyectos. Digo, es difícil, siendo una ciudad universitaria, es difícil que la entrada cueste lo que tiene que cobrar, siendo que la escena es chica, digo, vienen todos tus amigos al show y ninguno quiere pagar la entrada, digo, después muy poca gente compra los discos, digo, hay como un circuito generado que el mismo que permite hacer es el mismo que complejiza el desarrollo de los proyectos en una instancia. Digo, igual lejos de eso, me parece que es una usina de proyectos bastante única en Argentina, digo, y que lo viene manteniendo ya por varias generaciones, pero digo, tiene como eso, yo le veo ese lado bueno y ese lado malo, digo, de hecho, Concepto Cero fue un poco expulsado de La Plata de alguna manera, en el sentido de que no teníamos espacio en lo que nosotros estábamos haciendo y lo que nosotros queríamos desarrollar ahí. Digo, digo, está bien, digamos, pero es como los pros y los contras.
Sí, yo agregaría que también, sobre todo en momentos de crisis, se pone mucho más complicada la sostenibilidad económica, pero se equilibra un montón con una gran necesidad de expresión de los artistas, o sea, como que el que tiene la herramienta para hacerlo no puede no hacerlo. Y hay mucha necesidad del público de refugiarse en esos espacios como un lugar de contención también, de un espacio de encuentro con otros, un espacio para pensarse, para crear cosas nuevas. Yo siempre tengo un amigo que tiene una banda que se llama Monstruo, él es el baterista, y él siempre dice, onda, menos mal que toco la batería en esta banda, que son mis amigos, que puedo hacer lo que quiero, y que voy a tocar y veo a la gente cantando las canciones y bailando y haciendo pogo y que salen contentos y me abrazan cuando estoy todo transpirado, como que eso vale un montón de cosas en ese sentido. Obvio, nos gustaría que Luli pueda vivir de solo tocar la batería y no tenga que además trabajar de empleado administrativo en una facultad, pero creo que eso hace también que se sostengan muchos proyectos, un gran deseo de expresión y de encuentro. Cuando lo alternativo pasa a la industria, Nicolás, tú recién hablabas de tu proyecto que había sido como expulsado, por decirlo de una forma, de La Plata. ¿Pueden convivir en ambos ámbitos estos proyectos, en ambos mundos? Sí, o sea, no lo veo como algo. Tampoco lo veo de expulsado, digo, quizás la palabra tiene como una connotación negativa, pero ni lo veo así, o sea, fue como entender que era nuestro momento era para estar en otro espacio, en otro lugar. Me parece que justamente me parece que hoy, digo, entendiendo esto de que bueno, de que hay público para todo y hay que encontrarlo, y que no es que digo, los artistas de Concepto Cero en lo particular y con todos los artistas que trabajamos en la empresa en lo general, digo, no son artistas que apuntan a lo mainstream, sino que son artistas alternativos, pero que sí apuntan a vivir de lo que hacen. O sea, y eso implica un desarrollo, implica la búsqueda de un público en un montón de espacios y implica la venta del producto, digamos, o sea, parámetros industriales, pero digamos dentro de una lógica que va fuera del canon mainstream o demás. Digo, me parece que hoy justamente el desafío está ahí, digo, de cómo esta es la posibilidad que tenemos hoy con las nuevas tecnologías, digo, con las herramientas de comunicación que hay hoy, de entrar en estos proyectos que no son del under, no son del mainstream, pero que sobreviven con objetivos claros, digo, en el que, digo, hoy hablábamos en la charla anterior, digo, y hablaba con un músico de acá que, digo, ¿cuál es la idea del éxito? Digo, para nuestros proyectos la idea del éxito es, o sea, poder seguir haciendo lo que hacen, desarrollarlo, hacerlo crecer, pero digo, no es tocar un estadio de fútbol, es poder viajar, ir a un lugar en el que nunca fueron y que haya 50 personas esperándolos para verlos. Digamos, esa es unidad de éxito y vivir de lo que hacen. Digo, nosotros a Fauna, un proyecto lo tenemos girando constantemente, digo, y tienen público en un montón de lugares y ellos viven de tocar y gira, digamos, y es su manera que tienen, y no son hiper famosos. En cada lugar que tienen hay 50, 100, 200, 300 personas esperando. PES en otra escala es algo similar. Claro, también en los objetivos que cada proyecto, que cada grupo tenga. En tu caso, Ramiro, si no hay fondos, ¿los proyectos se hacen igual? Porque recién hablabas de este Uruguay chiquito donde... A diferencia de los hermanos argentinos, culturalmente somos hiperpasivos. En el ámbito audiovisual me siento como, con mis colegas no comparto mucho. Conozco, la mayoría de la gente que conozco, colegas, si no les sale el fondo, no laburan y están 3 años con un proyecto ahí archivado y están sin hacer. De hecho, yo me muero si no estoy rodando. Yo pienso gente que congela algo y además, justo ahora que capaz que de modo menos violento que allá, pero están habiendo recortes a nivel de los fondos. Me preocupan mucho los conceptos que
tiene esa gente que hace los fondos de qué es cultura y cómo se hace cultura, pero en casa me dijeron que venga más tranquilo, así que... y yo creo además, y intentamos eso, yo así hablando rápido veo 3 caminos, y uno son los fondos estatales, otro es el crowdfunding, que recién acá, el financiamiento colectivo, que recién acá en estos lares se está germinando. Hay plataformas, hay maneras, y lleva tiempo y tiene su riesgo, pero está. Y después está la tercera brecha, que es la privada. Es la asociación con terceros, desde el sponsoreo hasta la curaduría, llamale. Y bueno, hay que saber qué es lo mejor para cada proyecto y para los participantes. Consulta para los 3. ¿Generan proyectos con bases de datos propios? ¿Qué importancia le damos a estos datos y cómo los sistematizan? No sé quién quiere. Nosotros tenemos un gran quilombo en relación a la base de datos, pero o sea, pasamos como rearmando listas y como que cada proyecto tiene una lista específica de a quién le queremos contar eso. Que tiene que ver con que, che, ¿te acordás que el otro día Cacho te dijo que le encantaba Mariana Paraguay? Uy, sí, mandémosle el tema. Digo, se va armando desde eso hasta estadísticas, hasta los bancos que tenemos nosotros. Entonces es como, bueno, y cada acción como que pide una lista medio personalizada de gente que le vamos mandando las cosas. Y eso está bueno. Lo hace como un trabajo mucho más artesanal, digo, como esto contaba de la radio, que yo terminamos para una campaña ahora de Mariana Paraguay, yo el otro día pensaba y ya mandé 400 mails, o sea, y es como, bueno, ya estoy medio quemado, quiero que salga el tema, y digo, como entre las últimas 3 semanas de decir, acá, che, ¿cómo estás? Y también es eso, buscando que la otra persona se sienta parte, digo, se hace todo como muy artesanal y está bueno, y es lo que tiene el resultado también, es cuando la otra persona dice, uy, escucho. Claro, me están hablando a mí. Claro, y después igual tenemos bases de datos que son más generales, mailing y demás de cada uno de los proyectos, pero requiere eso, en el caso de la música en general hay 2 noticias que son base, que uno es un lanzamiento de un contenido y otro es un show. Entonces digo, bueno, cuando es un lanzamiento de un contenido es toda la gente que le gusta ese contenido en general, y cuando es un show es como en ese lugar qué persona está que le puede llegar a interesar. Digo, como usar la localización y el gusto. Trabajamos con esas 2 cuestiones. Digo que a veces hace que en un lugar le mandamos mail a 3 personas, pero bueno, o sea, mejor hacerlo que no. Yo medio como Nico, también tengo bastante desorden, pero viste como cuando tenés tu casa desordenada, pero sabés dónde está cada cosa, es medio así, es lo mío. Sí, tengo una base de datos que la fui generando de a poco y que se va actualizando, también como dice Nico. Ahora se me ocurren 2 cosas particulares, pero bueno, laburo en una editorial independiente que se llama Malicia, y una de nuestras bases de datos son los mails de todos los autores, porque nos parece como súper interesante que sigan teniendo un contacto con la editorial, más allá de que ya hayan sacado su libro, que ya lo hayan presentado y hasta que se haya agotado. Como que nos parece interesante que vean que la editorial sigue laburando y que conozcan las producciones de otros autores. Y hace poco empecé a laburar con mi mejor amigo que tiene un sexteto de música popular, tango, folclore, que era un ámbito en el que jamás había laburado yo, jamás. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Y le pedí que me haga una lista de sus referentes, de los artistas que a él le gustan, o con los que se siente identificado, y empecé a googlearlos uno por uno y a ver qué medios le mandaban notas, los entrevistaban, y empecé a buscar los contactos de cada uno de esos medios, y me pareció súper entretenido y descubrí muchas cosas, como por ejemplo que la música popular es mucho más federal que el rock, por ejemplo. No es que me sorprendió, pero estuvo como bueno ver que
rastreos de contactos había un montón de medios de otras provincias, de otras ciudades, que no pasaba todo por capital. Me identifiqué bastante con el discurso de acá del compañero, en esa cuestión del artesanal y del armado desde que uno empezó. Sumándole a eso, lo pueblerino de este lugar, que es todo mucho más chico, es mucho más fácil obtener acceso a fulano, fulana, y capaz que con lo característico que nos pasa a nosotros es que los proyectos son tan disímiles, porque así como hicimos un documental sobre el hardcore punk, el anterior fue sobre un mapa literario de Montevideo y pasamos a trabajar con todo lo que es escritores, ciertas editoriales, cosas, y el que viene también no tiene nada que ver y termina siendo como una agenda de contactos que entre lo pequeño y lo geográfico, entre lo abarcativo de los proyectos, está rica, es linda. Muchas gracias, chicos. Ahora en un ratito les voy a hacer unas consultitas más. Ustedes vayan pensando preguntas que quieran aprovechar a evacuar con todas las cosas hermosas que han contado de tantos proyectos que tienen. Salvador García es el ideólogo, el ideólogo de todo esto, y esto es un equipo humano enorme que también trabaja de forma colaborativa. Entonces sería bueno que capaz que en esta última mesa, antes de despedirnos, después de tanto taller, toque y mesa, que puedas también contarnos cómo lo viviste tú. Sí, una de las cosas que habíamos hablado cuando estábamos preparando esta mesa era la de poder compartir la experiencia de la cobertura colaborativa que se llevó a cabo durante este ciclo, de abril hasta ahora. Queríamos contarle un poco la experiencia esa porque me pareció novedosa, porque nosotros no la habíamos visto mucho acá en Uruguay y porque me parece que es una buena forma de articular entre proyectos pares. La cobertura colaborativa se trató de una convocatoria que nosotros hicimos apenas teníamos todas las fechas confirmadas de este proyecto, las 3 mesas, los 2 talleres, 4 recitales, y lo que hicimos fue convocar con toda esa grilla, convocar a gente que quiera cubrir, tanto periodistas, fotógrafos, gente que registrar audiovisualmente, cubrir este evento, cubrir cada actividad, y nosotros de alguna forma sistematizábamos la información esa del archivo que dejaba todo ese registro. Se anotó un montón de gente y resultó muy interesante también cómo también confluían en esa convocatoria y en ese interés fotógrafos que son aficionados, por ahí no tienen una cámara buena, y personas que se dedican a la fotografía o que viven de eso, o cronistas o periodistas que tienen programas de radio. Como que confluyó, fue bastante diversa la gente que se acercó y terminó generando también eso, una estética muy interesante, que yo que sé, habían fotos que eran perfectas lumínicamente y bien estilizadas, esas fotos que sirven para hacer un portfolio, por ejemplo, algo así. Y habían otras fotos de otra gente que tenía otra visión distinta, que registraba momentos más íntimos de las personas que, no sé, momentos que estaban buenos ver una foto y tenerla como registro de lo que sucedió. Y por ahí a veces uno, pensando en el registro y la profesionalización de todo esto, como que va enfriando también el material que muestra y pensando tanto en la estética y lo que quiere mostrar que se pierde la diversidad. Queríamos rescatarlo, digo queríamos porque atrás mío hay un montón de gente que queríamos rescatar esa experiencia y compartirla porque nos pareció interesante y deja como en contacto con un montón de gente que puede seguir haciendo cosas juntas o trabajando de esa manera. Nosotros le llamamos cobertura colaborativa porque lo copiamos de Fora do Eixo, una red bastante grande y conocida que opera en Brasil sobre todo, se replicó después en Latinoamérica, pero sobre todo la gente de Media Ninja, si pueden buscar, esas personas, gente muy crack. Pero nada, como que queríamos compartirlo porque sucedió desde abril hasta ahora todo eso y nos pareció interesante, una forma interesante de tener como visiones bien diferentes de lo que distintos puntos de vista sobre un
mismo hecho o una cadena de hechos. Eso era lo que tenía que decir yo. Sí, muy bien, ya hablaste, ya dijiste lo que tenías que decir, pero quédate por aquí porque quizás alguien tenga alguna consulta que te quiera hacer a ti o también a Juliana, Ramiro y a Nicolás. Tenemos micrófonos en la vuelta para así también la gente que nos está viendo por anatema.com.uy puede compartirlo. Yo sé que a veces los micrófonos a uno le da como un poco de chuco y dice, ay, tengo que hablar al micrófono, pero estamos entre amigos, somos poquitos, así que está bueno poder aprovechar a sentirse cómodo y evacuar dudas o ser capaz de consultas de algún proyecto que tengan y que quieran saber cómo poder enfocarlo. ¿Allá hay alguien? ¿Quién? ¿Acá? Hola, soy Manuel, hago algo de salud pública, eso es otra historia. Mi pregunta va con Julio. Okay. Tienes al menos 3 poblaciones claramente diferenciadas, que es la comunicación que tienes con un público, que es una comunicación pasiva, ellos van a recibir lo que tú les estás dando. Tienes la comunicación con otras redes, que se entiende como otras organizaciones de noticias o lo que sea. Y tienes la comunicación interna y eso es como complejo saber dónde empieza la otra red y dónde está tu red. Traté de entenderlo en algún momento y no pude. Y una tercera que es esta gobierno, que creo que no te cae muy bien. Me quedó muy claro esa parte. ¿Cómo haces para poder, qué plataforma usas para combinar la información que te está llegando de todas estas partes para que todos dentro de tu organización, dentro de tu propia red, se queden enterados? Esa es la pregunta como clave. Y delegas funciones y cómo. Bien, muy interesante. Me gustó esto que pudieras identificar la complejidad de mis comunicaciones, porque de hecho a veces cuando me preguntan, bueno, ¿vos qué haces? Y digo, soy comunicadora. Y ahí entra todo, mi yo periodista, mi yo militante cultural, mi yo agente de prensa y mi yo poeta. O sea, como todo entra ahí, con todo estoy comunicando. Sí, es complejo. Ando en muchas cosas a la vez y quizás tiré mucha información difícil de conectar entre sí. Lo de la comunicación interna, de cómo hacemos para que todos estén enterados, depende del proyecto. Por ejemplo, en lo que es la ronda de espacios culturales, tenemos un grupo de Facebook. Yo ahora ya no estoy tan activa militando ahí, pero sigue funcionando de la misma manera. En ese grupo se escribe desde, bueno, qué día hacemos asamblea, después el resumen de la asamblea que sucedió, algún contenido para compartir entre nosotros. Es un grupo privado de Facebook. En la radio es el grupo de WhatsApp, que es como lo más instantáneo y lo más cotidiano también. Onda, se quemó la lamparita de la luz de aire. ¿Quién se encarga de resolverlo? Y bueno, con Malicia Editorial, con mis compañeros, yo me encargo de la prensa y comunicación y tengo un compañero que es editor de textos, una compañera que es diseñadora y otro compañero que edita textos y diseña, y con ellos 3 también tenemos un grupo privado de Facebook donde me van avisando, onda, bueno, tal día viene tal libro nuevo, contáctate con el autor, la próxima presentación es esta, armar el evento en Facebook. No sé si respondo a tu pregunta o te falta algo más. Lo de Macri quedó entendido, ¿no? Sí. Me queda la tremenda duda. Sí. Tienes comunicación muy sensible organizacionalmente hablando y estás usando redes sociales
altamente vulnerables. Sí, lo sabemos. ¿En algún momento planeas cambiar esto y empezar a usar alguna plataforma? Entiendo que vives de esto, entonces lo haces profesionalmente, comunicas profesionalmente. ¿Cambiarás alguna plataforma profesional, entendiendo por seguridad primero que nada? Sí, en la radio nos lo planteamos, sobre todo en el último año, de, por ejemplo, esto del grupo de WhatsApp, trasladarlo a Telegram. También conociendo la vulnerabilidad de todas las plataformas, nunca se hablan temas delicados a través de ellas. Los temas importantes se hablan cara a cara. Por eso también es fundamental, dentro de esta comunicación interna, tener un espacio de asamblea con una periodicidad fija, que en el caso de la radio es cada 15 días, miércoles por medio. Ahí se hablan las cosas importantes. Ahí se habla de plata, se habla de política, se hablan de un montón de cosas que en el grupo de WhatsApp o en el grupo de mail o en el caso de los otros proyectos en el grupo de Facebook jamás aparecen. Y una última duda, ¿en algún futuro planean hacer una guía de comunicación organizacional? ¿En algún futuro la harán? Me encantó la idea, sí, estaría interesante hacerlo. Desde Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, se han generado pequeños manuales desde, por ejemplo, hay uno específico que se llama La Cocina de la Ley, que es todo el recorrido histórico de cómo se construyó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después hay otros que tienen que ver más con contenidos teóricos de qué es lo que entendemos nosotros por comunicación comunitaria o comunicación popular, cómo abordar determinadas temáticas periodísticamente, como por ejemplo, cómo abordar la violencia de género u otras cosas. Sí, hay pequeños materiales sobre eso. No sé si creo que no tenemos desarrollado ningún protocolo, por decirlo de alguna manera, de comunicación interna. Sí lo estuvimos pensando el año pasado, sobre todo porque tuvimos así como crisis de relaciones personales que nos hicieron revisar nuestros vínculos, nuestras formas y decir, bueno, si hay un problema tenemos que plantearlo, y aunque pareciera evidente, quizás hay que dejarlo por escrito, que si hay un problema tenemos que plantearlo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tanto ya. Quería preguntarle a los tres si hay algún público al que quisieran alcanzar y piensan que no están llegando a su proyecto. Es medio relativo eso, para mí. O sea, es como siempre, porque, digo, si uno, desde la necesidad que uno tiene, o que yo tengo, por ejemplo, que es un poco mi visión romántica de que curar música y llevarla al mundo, pensamos como que hay de atrás un público y pensamos el público objetivo siempre puede ser más. Entonces, digo, vas alcanzando un público, pero siempre querés ampliarlo más. O ese mismo se amplíe a nivel territorial, o se amplíe alguna característica demográfica, o se amplíe alguna cuestión. Entonces es como, si uno dice, listo, ya alcancé el público, creo que está matando el proyecto que está trabajando, digamos. O sea, me parece que cuando uno deja de buscar un público, a menos que diga, bueno, el público sea tu familia y ya sabes quiénes son 5, bueno, eso toco para ellos, digo, pero dentro de un desarrollo más de un proyecto a largo plazo, no debería suceder eso, siempre hay más. En mi caso, entendiendo a la comunicación y a la cultura como una herramienta de transformación social, el público que me encantaría llegar e interpelar es el que piensa lo opuesto a lo que nosotros pensamos. Yo siempre tengo una gran discusión con mis compañeros de los diversos proyectos que me preocupa mucho estar convenciendo a los convencidos.
mucho me preocupa. No sé cómo todavía llegar a esos otros públicos. O sea, me encantaría interpelar a alguien que mira TN y lee Clarín y piensa que todos los pibes de gorrita son chorros y se tienen que morir en la cárcel y no sé, que el rap es música satánica. Me encantaría interpelarlos porque desde la comunicación, o sea, desde cómo planteamos nosotros el tratamiento de la información o desde la cultura, desde las distintas disciplinas, porque creo que podría abrir nuevos canales de pensamiento y reflexión y modificar ciertas cosas de la realidad. Muy idealista lo que acabo de plantear, lo sé, pero bueno, si no tuviera ese deseo, no sé qué haría. Bueno, la discusión es básica para todo, ¿no? Como para poder intercambiar con el otro. ¿Alguna otra pregunta que quede en el tintero? Que quieran aprovechar de hacer. Si no, capaz que lo que les pido a ustedes es una reflexión final antes de terminar la jornada. No sé quién quiere arrancar. Bueno, Ramiro, arranca tú, que no veo. Lo digo todo el tiempo acá y cuando escuchamos lo que pasa del otro lado del charco, no detenga su motor. Va adelante, buscar las maneras, los caminos. Lo alternativo, en el amplio sentido de la palabra. Sí, a mí me parece como que es interesante, más allá de que creo que bueno, este tipo de espacios son interesantes porque existe mucho la necesidad de los ámbitos culturales o de la música en particular de poder seguir hablando y haciéndonos preguntas alrededor de lo que es hoy desarrollar y comunicar en un proyecto. Me parece como que es clave pensar es eso, como qué vínculos nosotros generamos, ¿no? Dentro de la música que ahí, o sea, yace como una problemática clave dentro de un montón de cuestiones, digo, como cómo nos vinculamos y cómo queremos vincularnos con otros, ¿no? Desde el artista que por su ansiedad y por su necesidad, digo, te llega y antes de decirte hola te pone un disco acá en la cara y vos decís, sí, pero hablemos, o sea, dialoguemos, contame quién sos, o sea, conozcámonos y después sale el trabajo. Hasta esta dinámica del verticalismo o del aprovechamiento de ciertos sectores de micropoder que tiene, no sé, el lugar, el boliche ante el músico en un momento o esas dinámicas que se generan como cierto verticalismo y como, digo, para mí hay que discutir sobre eso, sobre qué vínculos generamos. Y como nosotros todo el tiempo, o sea, uno se pone en ese lugar, o sea, darse cuenta de en qué lugar te estás poniendo ante los vínculos que uno genera. Y ahí ya hace una cuestión de que comunicacionalmente uno se para distinto y a partir de ahí comienza a desarrollarse de otro lugar. Cualquier tipo de proyecto, creo yo. Digo, en la música está recontra confirmado para nosotros, pero digo, eso me parece que está bueno como para preguntarnos y pensar con qué vínculos queremos, en qué sector de la música o en qué sector cultural lo queremos. Bien, ¿y desde dónde construirlos? Bien. Total. Sí, muy en sintonía con lo que dijeron los dos. Primero sí, hacer. Si primero nosotros tenemos prejuicio con nuestras propias ideas, estamos al horno. Hay que hacerlas y aprender de ellas. Y con lo que dice Nico, sí, soy una fuerte militante de los vínculos. Y de hecho hoy estoy acá porque hace 6 años que conocí a Salvador y empezamos a tener un montón de intercambios artísticos y de pensamientos y reflexiones en torno a la cultura y cómo queremos hacer lo que hacemos y nos fuimos haciendo amigos. Y en ese sentido, hoy con Nico en nuestros talleres estuvimos hablando un montón de mails y redes sociales y compu, porque realmente son nuestras herramientas de trabajo y adoramos internet. Pero me parece fundamental no olvidar de poner el cuerpo en las situaciones, ir a los espacios, dar un abrazo y nosotros decimos bancar las toscas, como estar ahí para eso, defender lo que tenemos
crear cosas nuevas. Movimiento trae movimiento, hacer, como decían recién. Les contamos que Anatema UI está hoy en el Auditorio Nacional del Sodre, pero también tenemos una compañera, Ana Ro, que está en 33, también en esta búsqueda de discutir y de generar conciencia y trabajar en conjunto en proyectos culturales, está en Emprende 33. Esta es la última mesa de este ciclo. Quizás nuevamente en breve podamos contarles otros proyectos. Estará todo en anatema.com.uy, los talleres, las mesas de discusión van a estar también en la página web y en el canal de YouTube que es Anatema UI. Les agradecemos a todos ustedes por participar de esta última mesa de discusión y también a los oradores, así que muchísimas gracias por haber cruzado el charco y haberse acercado también aquí a contar sus experiencias. Muchísimas gracias.